Cordial saludo compañeros y tutor, mi nombre es Carolina Vega Cardona. A continuación procederé a sustentar la etapa 2, que es obtener los modelos matemáticos de sistemas físicos en el dominio del tiempo para el curso Sistemas Dinámicos. En este caso mi grupo es el 243005-143 y el ejercicio que procederá a sustentar es el ejercicio C. En la descripción de la actividad, la compañía donde usted trabaja ha realizado la adquisición de un nuevo equipo industrial que permitirá incrementar los niveles de producción de la empresa. Este equipo consta de 5 etapas o sistemas, como se relacionan a continuación. Cada uno de ellos tiene unas características independientes que garantizan el correcto funcionamiento del nuevo equipo. Cuenta con un sistema eléctrico de protección como el de la figura 3. La figura 3 es esta. El sistema está conformado por dos resistencias, R1 y R2, cuyos valores corresponden a R1, los dos primeros dígitos de su documento de identidad, y R2, los dos últimos dígitos de su documento de identidad. Para los condensadores se tiene que C1 corresponde al valor de su número de grupo colaborativo y C2 corresponde al quinto número de su documento de identidad. En este caso, pues tenemos acá la información registrada, R1 10 ohmios, R2 44 ohmios, C1 143 microfaradios, C2 9 microfaradios. Entonces, acá tenemos como tal la información registrada. Se procede en este caso a encontrar las ecuaciones mediante la ley de Kirchhoff para el voltaje, que es el que nos hace falta. Esta es la malla 1, la ley de Kirchhoff. Vamos a llamar LBK1, que es la ley del voltaje de Kirchhoff. B1, R1 y C1. Entonces el voltaje de la resistencia es igual a la corriente por la resistencia 1, que es esta información. Procedemos a reemplazar los valores y en este caso el voltaje del condensador va a ser igual a del condensador 1 va a ser igual al voltaje del condensador 2 más el voltaje de la resistencia número 2. El voltaje de la resistencia va a ser igual a la corriente por la resistencia número 2. En este caso reemplazamos los valores y el voltaje del condensador 1 va a ser igual al voltaje del condensador 2 más la corriente por la resistencia número 2. Se aplica la ley de Ohm, en donde el voltaje total va a ser igual a la corriente por la resistencia 1 más el voltaje por el condensador número 2. Entonces tenemos acá la suma de las corrientes y procedemos a identificar las derivadas de la corriente. Entonces aquí está la información, se reemplazan los valores como tal, reemplazamos los valores y nos da esta información. Luego sustituimos las corrientes donde el voltaje total va a ser igual a I por la resistencia 1 más el voltaje del condensador 1. Reemplazamos los valores nuevamente y nos va a dar esta información. Luego simplificamos la ecuación del voltaje total, va a ser igual a R1 por C1 y acá tenemos la derivada como tal registrada. Luego vamos a tomar los valores y dada como tal la ecuación, esta ecuación vamos a reemplazarlos. Entonces tenemos esta información, reemplazamos los valores y con los valores en la ecuación procedemos a hallar el voltaje del condensador 1, teniendo en cuenta que el voltaje de la resistencia 2 es igual a las resistencias por la corriente. El voltaje del condensador 1 va a ser igual al voltaje del condensador 2 más el voltaje de la resistencia número 2. El voltaje de la resistencia es igual a la corriente por la resistencia 2. Se reemplazan los valores y en este caso nos queda la información registrada. Con estos valores hallados anteriormente va a quedar de la siguiente forma. Nos queda así la ecuación, reemplazamos los valores en la ecuación y nos queda de esta forma. Se despejan los valores de la derivada, realizamos el despeje y la primera ecuación nos va a dar de esta forma. Luego la ecuación que se halló anteriormente, vamos a reemplazar estos valores para el voltaje total. Estos los hallamos acá. Hallamos los valores, reemplazamos la ecuación en la ecuación que se halló anteriormente y simplificamos el resultado. Luego vamos a despejar
la derivada y nos va a quedar como tal información de esta forma. Entonces tenemos las dos ecuaciones. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Vamos a proceder a realizar la sustentación en Simulink. Listo. Entonces, ya teniendo como tal las dos ecuaciones, lo que hicimos acá en Simulink fue tomar todos esos valores y dejarlos registrados acá. Entonces, inicialmente tengo como tal información. Acá los valores que tenemos aquí registrados son estos valores. Entonces, esa es la primera ecuación. El 1 sobre 396 lo dejamos aquí, registrado. El menos 1 sobre 396 fue el que nos dio aquí. Esta es como tal la información de la primera ecuación que hallamos. Luego en la segunda ecuación, 0,22 sobre 1430 lo tenemos aquí. Esta es la segunda. Listo. La segunda información es el menos 0,78 sobre 1430, que es este. Y por último, tenemos el menos 1 sobre 1430, que en este caso lo dejamos acá. Entonces, para realizar ese circuito acá, para hacer la información, tomamos acá el scope y tenemos, bueno, yo le di un rango de 4 y aquí tenemos como tal información. Voy a guardarlo. Listo, entonces tenemos la del condensador y tenemos la otra. Tenemos las dos registradas en la simulación. Muchísimas gracias por su atención.